Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. La controvertida reforma política fue retirada hoy por el gobierno. Esto luego de comprobarse que una mayoría de integrantes de la Comisión Primera del Senado, incluyendo de las bancadas de oposición y también algunas del gobierno, estaban en contra de la enmienda. Sin embargo, el ministro del Interior, Alfonso Prada, aprovechó el incidente para hacer un llamado a los partidos políticos a buscar un gran acuerdo nacional para tramitar en breve una reforma política que surja del consenso de todos. Vamos a ampliar esa noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El ministro del Interior, Alfonso Prada, le salió hoy al paso a la afirmación que hizo en Noticias Caracol el director de la Policía, general Henry Sanabria, en el sentido de que el vocero del gobierno nacional tuvo que canjearse para salvar la vida de 78 policías secuestrados a principios de mes en San Vicente del Caguán. Dijo el ministro que ni él ni ninguno de sus demás colegas de gabinete que fueron a atender la protesta de la Guardia Campesina fueron secuestrados. El incidente ocurrió en el corregimiento de Los Pozos durante la toma de una planta de la empresa petrolera china Emerald Energy. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Estudiantes y profesores de universidades públicas se movilizaron este jueves en Bogotá para pedir más presupuesto para la educación superior. Cerca de 2.000 personas protestaron desde las universidades Pedagógica Nacional y Distrital con destino al Ministerio de Educación. Durante el recorrido hubo algunos actos vandálicos contra entidades públicas y estaciones de Transmilenio. La jornada paralizó por varias horas el sistema de transporte de la ciudad sobre la calle 26 y finalizó sobre las 6 p.m. sin intervención del SMAT. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Donald Trump se mantuvo desafiante y afirmó ser 100% inocente ante los señalamientos por el supuesto pago de $130,000 para comprar el silencio de una actriz de cine para adultos. El Congreso de Estados Unidos arremetió contra TikTok al considerarla una amenaza real e inminente por sus nexos con el gobierno chino. Más de 1 millón de manifestantes participaron en la 9ª jornada de huelga contra la reforma pensional en Francia. Los bancos centrales del Reino Unido, Suiza y Noruega subieron sus tasas de interés siguiendo el ejemplo de la Reserva Federal estadounidense y del Banco Central Europeo. Ucrania anunció una contraofensiva antirrusa en la asediada ciudad de Bakhmut tras la visita a la línea del frente realizada por el presidente Volodymyr Zelensky. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Se retrasa la definición de la investigación al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el presunto pago para comprar el silencio a una estrella de cine para adultos. El político aseguró en su red social, Truth Social, que es 100% inocente. El expresidente estadounidense Donald Trump se mantuvo desafiante este jueves en su red social Truth Social mientras continúa la investigación por un presunto plan de pago por silencio a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels. Todos saben que soy 100% inocente, incluso Bragg, pero a él no le importa. Solo está llevando a cabo los planes de lunáticos de izquierda radical. Nuestro país está siendo destruido, mientras nos dicen que seamos pacíficos. La oficina del fiscal del distrito de Manhattan no se reunió hoy, sin embargo está tratando de determinar si debe volver a llamar al ex abogado y mediador de Trump, Michael Cohen, para refutar el testimonio proporcionado a principios de esta semana por el abogado Robert Costello o llamar a un testigo adicional para respaldar su caso ante el jurado investigador para considerar una votación sobre si se debe acusar al expresidente. Si Trump llega a ser acusado, los procedimientos del enjuiciamiento penal generalmente comienzan con un arresto y una comparecencia ante el tribunal, pero expertos legales manifiestan que en estos casos los sospechosos no reciben cargos ni la visita de un oficial hasta mucho después de que se inicia una investigación oficial. El CEO de TikTok compareció ante el Congreso de Estados Unidos por preocupaciones de seguridad en la red social. Durante la tensa audiencia, Shou Zi-Chew aseguró que la empresa prioriza la seguridad de sus usuarios.
En medio de la creciente desconfianza mundial hacia TikTok, la cual puede llevar a su prohibición en Estados Unidos, el enigmático director ejecutivo de la red social, Chou-Si Chu, testificó ante el Congreso del país. Los legisladores estadounidenses interrogaron al CEO de TikTok sobre la seguridad de los datos y el contenido dañino durante una tensa audiencia. TikTok collects nearly every data point imaginable, from people's location to what they type and copy, who they talk to, biometric data, and more. Even if they've never been on TikTok, your trackers are embedded in sites across the web. TikTok surveils us all. And the Chinese Communist Party is able to use this as a tool to manipulate America as a whole. Chu, con escepticismo, respondió que TikTok prioriza la seguridad de sus usuarios jóvenes y negó las acusaciones de que es un riesgo para la seguridad nacional. It is our commitment to this committee and all our users that we will keep this free from any manipulation by any government. TikTok, que tiene más de 150 millones de usuarios estadounidenses, se ha enfrentado a duras acusaciones de que los datos de sus usuarios se compartirían con el gobierno chino y de que no protege adecuadamente a los niños del daño. Y Francia vivió la 9ª jornada de huelga general contra la reforma al sistema pensional liderada por el presidente Emmanuel Macron. Los bloqueos y protestas aumentaron la preocupación por la escasez de combustible y siguen provocando la acumulación de montones de basura en las calles de París. Los sindicatos franceses protagonizan una nueva jornada de protestas y bloqueos. Esta es la 9ª jornada de huelga en los últimos meses y en esta ocasión la salida se hace después de que la reforma de ley de pensiones ha sido aceptada y el gobierno de Emmanuel Macron haya conseguido sobrevivir a 2 mociones de censura planteadas por la oposición. La jornada se ha visto marcada por la interrupción del suministro de las refinerías, lo que ha aumentado la preocupación por la escasez de combustible para los aviones en los aeropuertos de París. Además, las cancelaciones del transporte masivo y se suma el montón de basura que se ve en las calles de la capital debido a que los trabajadores de las empresas de aseo también se encuentran en huelga. Además, kioscos de periódicos y montones de desechos fueron incendiados por los manifestantes. La policía lanzó gases lacrimógenos para repeler a los violentos protestantes vestidos de negro en la capital francesa. Cientos de manifestantes inundaron las vías del tren en la Gare de Lyon, interrumpiendo el tráfico y causando un retraso de al menos media hora. La mitad de los trenes de alta velocidad de todo el país fueron cancelados. En Burdeos, en el sureste de Francia, los manifestantes incendiaron el ayuntamiento de la ciudad. Sin embargo, los bomberos lograron extinguir rápidamente las llamas. El gobierno espera que la movilización decaiga y todo vuelva a la normalidad el fin de semana, pero los sindicatos ya llamaron a nuevas protestas para el próximo sábado y domingo y a una nueva gran jornada de manifestación el martes 28 de marzo. Ucrania anunció una contraofensiva inminente en la asediada ciudad de Bakhmut tras la visita a la línea en el frente realizada por el presidente Volodymyr Zelensky. Según las fuerzas terrestres ucranianas, Ucrania será liberada muy pronto debido a que Rusia está perdiendo fuerza en su ofensiva. La ciudad de Bakhmut, destruida y evacuada por la gran mayoría de sus 70.000 habitantes, es escenario desde hace meses de la más prolongada y feroz batalla desde el inicio de la invasión a Ucrania. Y aunque el ejército ruso, apoyado por el grupo paramilitar Wagner, rodea la ciudad por el norte, el este y el sur, mientras persisten sus ataques para hacerse con el control total de la urbe pese a las pérdidas en hombres y equipamiento, sus asaltos están perdiendo fuerza y el ejército ucraniano lo aprovechará muy pronto para echar a los rusos por completo de la zona. Así lo advierten las fuerzas terrestres de esta antigua república soviética, que también anunciaron una contraofensiva antirrusa apenas unas horas después de que el presidente Volodymyr Zelensky visitó la línea del frente en el este del país y destacó cómo las tropas resisten con coraje y valentía sobrehumana el fuego continuo de la artillería y la aviación enemiga. Y aunque no se dio ninguna pista de cuándo podría desencadenarse el contraataque, según expertos, este podría producirse durante la primavera que acaba de iniciarse en el hemisferio norte. El gobierno de Nicolás Maduro designó a Catherine Harrington, una magistrada acusada de torturadora, como la nueva presidenta del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
En sustitución de Cristóbal Cornieles, uno de los más de 20 funcionarios detenidos en los últimos días en medio de una inusual campaña anticorrupción del gobierno venezolano, que muchos han considerado como una purga al interior del chavismo, Nicolás Maduro designó a Catherine Harrington como la nueva presidenta del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Un polémico nombramiento debido a que la funcionaria fue señalada por el expreso político Laurent Salet de participar en una sesión de tortura y es recordada por haber ingresado en el baúl de un auto al Ministerio Público para intentar convertirse en la vicefiscal de la nación petrolera a la fuerza. Durante el gobierno de Hugo Chávez y el inicio del régimen de Nicolás Maduro, Harrington desempeñó un rol clave en la persecución política contra la oposición y fue sancionada por Estados Unidos con congelación de bienes y prohibición de entrada a ese país. 5 muertos y varios heridos dejaron las fuertes tormentas y tornados registrados en el estado de California, en Estados Unidos. Las fuertes tormentas y tornados registrados al sur de California dejan al menos 5 personas muertas y 4 heridas. Las víctimas se registraron en distintos puntos del estado y en incidentes separados después de que les cayeran árboles encima. La tormenta bloqueó varias carreteras y generó problemas de tráfico debido a la caída de árboles, a las inundaciones y a los escombros, dañando numerosas infraestructuras y vehículos. Además, más de 80.000 personas se quedaron sin electricidad en los condados de Alameda y San Mateo. Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional informó que un tornado arrancó techos y arrastró vehículos en la ciudad de Montebello, situada en el condado de Los Ángeles, lo que obligó a sus residentes a buscar resguardo. La Marina de Estados Unidos desmintió a China sobre un presunto incidente en el Mar Meridional. La séptima flota de la Armada estadounidense aseguró que el ejército chino no dice la verdad en sus informes, en los que afirma haber expulsado a un destructor estadounidense de misiles guiados que operaba alrededor de las islas Paracels, reclamadas por Pekín. Washington afirma que su navío se encontraba realizando operaciones rutinarias y que en ningún momento fue expulsado. El agua es esencial para el cuerpo humano, por lo que es fundamental lograr una buena hidratación. Y para ello, ahora la tecnología puede ser una gran aliada. Beber agua, pero sobre todo estar hidratado, es esencial para la salud debido a que el cuerpo humano se conforma en un 70% de agua y por tal razón se recomienda tomar entre 1,5 litros de agua al día en favor del metabolismo, la piel y la prevención de enfermedades renales y cardiovasculares. Sin embargo, sucede que por el afán del día a día es fácil olvidar hacer pausas de hidratación. Es aquí donde la tecnología se convierte en aliada, pues existen aplicaciones especiales que promueven hábitos saludables y rutinas de hidratación constante, como es el caso de Drinkwater y Water Drink Reminder, que son algunas de las apps disponibles en la categoría de salud y deporte de App Gallery, la tienda oficial de aplicaciones de Huawei, y las cuales permiten monitorear la cantidad apropiada de agua que el cuerpo necesita diariamente. Incluso son capaces de calcular la cantidad de líquido que entra al cuerpo según el tipo de vaso que se utilice para tomar agua y emplean alertas y notificaciones para avisar los momentos de pausa para tomar un nuevo vaso de agua, acompañado de pequeños mensajes que recuerdan los efectos de una buena hidratación en el cuerpo. Muy buenas noches. Desde cuando se firmó la paz hace 6 años, más de 14.000 hombres que militaban en las antiguas FARC, que estaban en armas, se concentraron en los llamados ETCR, espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Son en total 24. Uno de ellos, donde están concentrados los guerrilleros desarmados, está en Mesetas, en el departamento del Meta. Este lugar, Mesetas, es emblemático porque fue allí donde se produjo la dejación definitiva de armas por parte de las FARC. La senadora Sandra Ramírez, viuda de Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo, Pedro Antonio Marín, denunció en el Senado y en su red social que las familias de las antiguas FARC que estaban ubicadas
en ese lugar, es decir, en Mesetas, están siendo seriamente amenazadas por disidencias de las FARC, disidencias que dirige Arias Mordisco. Ella es nuestra invitada de esta noche, la doctora Sandra. ¿En qué consiste concretamente su denuncia, senadora? Y gracias por aceptar esta invitación. Gracias a usted y a mí por la invitación aquí a su programa tan importante que lo ven muchísimas, pero muchísimas personas en nuestro país. ¿Qué fue lo que pasó? Inicialmente las amenazas han sido graduales, empezaron poco a poco y ahora sí se extendió de que les dieron 30 días para que ellos desocupen, los compañeros nuestros, los firmantes de la paz, desocupen ese espacio territorial. Son 30 días que tienen. Esto generó, por supuesto, una alarma, porque es un grupo armado. Hoy nosotros estamos en este proceso, hoy nosotros estamos cumpliéndole a Colombia, cumpliendo con nuestro sueño de paz y cumpliéndole al acuerdo que firmamos en el 2016. Pero ante estas amenazas de que tienen que desocupar ese espacio territorial, pues eso nos generó a nosotros enseguida, nos generó una preocupación enorme. ¿Por qué? Quiere decir que no hay garantías de vida en los espacios territoriales y particularmente en el espacio de Mesetas Meta, que es de por sí emblemático porque fue allí donde se hizo el anuncio oficial de la dejación de armas nuestra en el 2016. ¿Y son 30 días contados a partir de cuándo, senadora? Son 30 días a partir del día en que ellos hacen la denuncia, llevamos ya 14 días, ¿Ya van 14? Ya van más de 14 días, creo que van de 14 a 18 días en que es el día, lo que ha ocurrido del tiempo en que hicieron la amenaza a los compañeros del Meta. ¿Y ya comenzó el desplazamiento? Bueno, estamos en esos diálogos con la ART, estamos en diálogo con la Oficina del Alto Comisionado, estamos en diálogo con la ARN, en diálogo con la ONU, en diálogo con todas las entidades para ver hacia dónde llegan estos compañeros que la orden perentoria es que se tienen que ir. Si la orden perentoria es que se tienen que ir, es el desplazamiento, pero ¿a dónde van a ir 200 familias? ¿A dónde van a ir 80 niños y niñas que hay en ese espacio? ¿Qué va a pasar con ellos? Mira, Yamil, nosotros llevamos 6 años largos en ese espacio y ahí en ese tiempo va uno sembrando raíces. ¿Y qué es sembrar raíces? Pequeños proyectos productivos, se van haciendo casitas, se va adecuando el territorio, es mejorando el territorio para mejorar un poco la calidad de vida. Todo esto que se va configurando necesariamente es arraigo al territorio, pero no solamente eso, es también la amistad que se ha generado con los vecinos, con las diferentes veredas, con la Junta de Acción Comunal, con los comités que hay en los territorios. Y eso, por supuesto, que es doloroso y genera dolor, porque es el arraigo de nosotros que somos campesinos. ¿Y ustedes han hablado con el gobierno, con los paramilitares, con el ministro de Defensa, con el ministro del Interior? Vea, nosotros ya se inició diálogos con el señor presidente, la bancada... ¿Ya hablaron con él? En la bancada de ¿Quiénes comunes, hablaron con él? La bancada de comunes, antier hicimos una reunión con el señor presidente. El señor presidente se reunió ayer con Timo, el director del partido, con un abogado, Camilo Fagua, se reunió con Manuela Marín, una de nuestras mujeres dirigentes, líderes de comunes, se reunió la reunión exactamente se trató este tema de cómo logramos nosotros las garantías para este espacio, pero sobre todo para las personas que están ahí. Si es otro espacio o si van a estar ahí, que va a ser muy, pero muy difícil, ¿cuáles son las garantías que tenemos de vida ahí? ¿Y qué dijo el presidente? Bueno, el presidente va a ir al espacio. Hoy nos anunciaron por su red de Twitter que va a hacer presencia en el espacio territorial. Va a ir una delegación, o va a ir el ministro de Defensa, va a ir un representante de la Unidad Nacional de Gestión y Riesgo, va a ir la ARN, va a ir el Alto Comisionado a hacer presencia al espacio, pues para ver cuáles son las rutas a proceder, o las rutas a seguir, o la hoja de ruta dado la alerta que tenemos. ¿Pero van a ir para qué, senadora? Bueno, ellos van a ir a formar una mesa de diálogo, me imagino, también con los territorios.
también con el espacio, con los representantes del espacio, con la comunidad que está allá, pero también con las comunidades aledañas a ese espacio territorial. Pero no se ha hablado de seguridad por parte de la policía o del ejército. Mira, ya tenemos un equipo de personas del ejército que tienen un retén, pero esos retenes cubren un sector pequeño. Colombia es muy grande y ese espacio también es grande y el municipio es muy grande. Es muy difícil cubrirlo palmo a palmo, pero se necesita, ¿qué garantías? Y una cosa importante, y a mí, que llegue a los territorios la paz total y la implementación del acuerdo. Esto asegura garantías de vida, no solamente para quienes firmamos el acuerdo, sino también para todas las comunidades de los diferentes, no de los diferentes, sino de la Colombia profunda. Son 24 lugares que fueron escogidos como lugar de establecimiento, digamos, de las antiguas FARC. Sí. ¿Únicamente ocurre en mesetas? No, Yamil. Ya hemos tenido varios desplazamientos. Hemos tenido desplazamientos en Antioquia, también porque no hubo garantías de seguridad para la vida, sobre todo para proteger la vida. Hemos tenido desplazamiento allá, también un desplazamiento en el departamento de Caquetá, exactamente en los llanos del Yarí. El personal o nuestros compañeros que estaban en el espacio de Urias Rondón o el espacio del Yarí, que así también se le denominaba, le tocó trasladarse o desplazarse mejor para una zona cercana al municipio de Pajuil, y ellos están ahí en este momento en una nueva área de reincorporación. Entonces sí hemos tenido ya varios desplazamientos. Pero digamos, los antiguos miembros de las FARC, sí, que residen o que están en mesetas y en los demás 24 sitios de concentración como La Beiba, como San Vicente, como Caldono, como La Paz, están desarmados, dedicados a la tierra. Absolutamente cierto. Nosotros hicimos un compromiso cuando firmamos el acuerdo y el compromiso de la dejación de armas. Y ellos están ahí, empeñados en sacar adelante los proyectos productivos, porque hoy además no somos personas individuales, hoy somos núcleos familiares. Y ese núcleo familiar genera preocupaciones, ese núcleo familiar genera necesidades, ese núcleo familiar genera educación y también formación, y estamos preocupados y trabajando por sacar adelante los pequeños proyectos productivos que hoy tenemos en esos territorios, en Caño Indio, en Antioquia, en Caldono, Cauca, en Miravalle, Caquetá, en Agua Bonita, Caquetá, en el ETCR de Tierra Grata, Cesar, por ejemplo, que es donde estamos nosotros ubicados, entre estos que te estoy comentando. Y según ellos le han contado a usted, ¿qué es lo que está pasando? Es particularmente en el ETCR de Mesetas. Sí. Que llegó la amenaza de que tenían que desocupar. Sí, sí. Esa es exactamente. Pero, ellos, ¿qué están haciendo? Sí. Hoy están haciendo un inventario. ¿Pero por qué? Porque nos hemos vuelto como, para ellos no somos personas que debemos estar en la región. Para los quienes están en armas, para las disidencias, son personas que no, nosotros nos volvimos personas que no debemos estar en esa región. Entonces, como hoy se tiene un arma, o ellos tienen un arma, nosotros estamos participando, estamos empeñados, trabajando, por ejemplo, en proyectos productivos como el Café Maru, que es un proyecto productivo de una pequeña familia. Pues somos personas hoy desarmadas, hoy somos un partido político, hoy somos personas que estamos articuladas en figuras jurídicas como asociaciones y fundaciones para continuar ahí nuestro proyecto de vida. Entonces, pues fácil, viene la amenaza. Y el presidente de los mandos militares recibieron con preocupación, con decisión de hacer algo para proteger a los ex-FARC que viven ahí. Sí, en la reunión que se hizo con el señor presidente sí mostró de verdad y se le vio su cara de preocupación por proteger y garantizar la vida de quienes le apostamos a hacer de Colombia un país en paz. Es decir, el país podrá asistir pronto a algo que parecería
antes, mucho antes, pues increíble, el ejército o la policía protegiendo a las FARC. ¿Podría ocurrir entonces, senadora, que ejército y policía terminen pronto protegiendo a quienes eran antes sus enemigos, es decir, los ex-FARC? Mira, Yami, esto es un proceso único en nuestro país y único en el mundo que estamos viviendo, y es exactamente eso, porque no solamente ahora, sino desde hace 6 años hacia acá, nosotros hemos tenido permanentemente protección como enlaces de ejército y policía en... Uno va a entrar a un espacio territorial y antes de llegar al espacio territorial hay, por ejemplo, un retente, el ejército o un puesto de policía, y la labor de las fuerzas militares en nuestro país ha sido pues la de proteger a los ciudadanos, y efectivamente eso lo hemos tenido. ¿Cuántos hombres en armas de las FARC se desmovilizaron cuando el presidente Santos y Timochenko firmaron la paz? Según nuestras bases de datos, ya nosotros aproximadamente unos 13.700 hombres y mujeres se desmovilizaron. Sí, señor, hicimos dejación de armas. Ese es el número que tenemos en nuestros datos. ¿Y hoy siguen desmovilizados? Bueno, Yamit, este bloqueo que nos generó hace los 4 años que pasaron, el bloqueo que generó el gobierno que terminó, esa incertidumbre que se generó, pues realmente hay que decírselo y decírselo a todo el mundo, generó dudas, y esta incertidumbre que generó, pues varios, no todos, pero sí hay compañeros que se han retomado las armas. Hay personas que han retomado las armas. ¿Durante el gobierno anterior? Durante el gobierno anterior. Ahora no conocemos, pero durante el gobierno anterior sí se dio. No todo el mundo, yo creo que por ahí un 5% de los hombres y mujeres que hicimos dejación de armas retomaron armas. Y mire, senadora, ¿ha habido mucho desplazamiento de parte de exguerrilleros? ¿Desplazamiento? ¿Han tenido que abandonar sus sitios? Sí, claro que sí, ya ha habido varios. Tenemos el de Dabeiba, Antioquia, tenemos el del Yarí. ¿También amenazados? Fueron amenazados y les tocó desplazarse, nos hicieron desplazar, les quemaron sus vehículos, porque ellos tenían vehículos de protección allá, los vehículos fueron quemados, y ahora pues tenemos este otro desplazamiento del espacio territorial de Mesetas, que es muy importante para nosotros, porque es emblemático además. Los dirigentes del Partido Comunes que pidieron la ayuda del presidente de la República anoche, ¿quedaron satisfechos con las promesas o las ofertas del presidente? La información que recibimos es que sí hubo satisfacción con esa reunión, porque hubo el compromiso del señor presidente de la implementación integral del acuerdo, y eso es muy importante por lo que significa para nuestro país. Implementar el acuerdo, Yami, es abrir una enorme puerta a nuestro país para que supere esa guerra, para que supere el conflicto, y es abrir las puertas a la paz territorial, es abrir las puertas a democratizar nuestro país, es abrir las puertas a que ese campo no sea tan abandonado, es abrir las puertas a que llegue al campo infraestructura vial, educación, salud, conectividad. Al lado oficial de las antiguas FARC, representado por el señor Timochenko, ¿qué se va a hacer para proteger las zonas de concentración? Bueno, no, nosotros en las zonas de concentración, pues uno de los elementos que generalmente día a día trabajamos es estar unidos. Eso es un elemento muy importante, estar articulados, unidos, trabajar en comunidad y hacer todo en comunidad. Eso permite también protección. Pero sobre todo necesitamos la seguridad humana en los territorios. Y la seguridad humana no necesariamente es un puesto de policía o un puesto del ejército. La seguridad humana es mucho más allá, porque eso es integral. Usted hizo la denuncia sobre la situación que está viviendo Mesetas, sí, a través de Twitter. Sí, señor. ¿Por qué no ha planteado un debate en el Senado sobre este tema de la paz que se está cumpliendo a medias en estos territorios?
Bueno, es posible que lo hagamos y lo planteemos, pero entonces ya estos temas los hablamos nosotros y los discutimos a nivel de bancada, como bancada para trabajarle todos como bancada. ¿Bancada comunes? Bancada comunes, sí señor. ¿Y Timochenko qué piensa sobre eso? Bueno, sobre la dificultad o sobre que hagamos... No. Sobre que hagamos un debate de control político. Sobre la situación de desplazamiento. No, Timo, delicado, Timo es preocupado, muy preocupado, porque la situación de los compañeros es la situación de la militancia la que está en grave riesgo. Y es abocados a un desplazamiento que eso para nada es bueno, un desplazamiento donde si ya se tiene un arraigo, donde se han sembrado árboles, donde se han sembrado raíces, donde se ha arado la tierra, no es nada fácil. Pero no solamente la tierra, sino el territorio. Y mire, senadora, la población civil de Mesetas y en general de los 4 lugares de concentración, ¿qué hace? La población civil hace sus labores que tiene. Nosotros contribuimos, por ejemplo, en las juntas de acción comunal. Contribuir es hacer presencia y estar ahí en las juntas de acción comunal. La población civil siembra, la población civil se preocupa por las vías. Por ejemplo, hoy, Jimmy, eso es una preocupación enorme en las vías de nuestro país, y la población civil también, las comunidades, mejor digamos, tienen una preocupación enorme por las vías y buscan incluso de nosotros el apoyo para ver cómo mejoramos las vías. ¿Cuántos habitantes tienen Mesetas? No sabría decirte en este momento. Yo sé que es un municipio de 6ª categoría, no debe tener más de 10.000 habitantes. 10.000. Sí, no debe tener más. Es un municipio de 6ª categoría. Para terminar nuestro diálogo, ¿en dónde están los restos de quien fuera su esposo, Manuel Marulanda Vélez o Pedro Antonio Marín, alias Tirofío? Yamil, usted me hace una pregunta muy, pero muy difícil. Yo sinceramente te respondo que no sé. Yo en este momento no sé dónde están los restos de Manuel Marulanda. Eso es compartimentado, esos son secretos de Estado, Yamil. Pero ahí en este caso usted no es Estado, ¿o sí? No, ahorita yo estuve cuando falleció, se hizo su primer entierro y luego recibimos la orientación de cambiarlo de sitio. Hasta ahí sé, porque no, yo no estuve en la segunda oportunidad porque a mí me trasladan de donde estaba, que era la zona de la Macarena, el Pato, me trasladan voy para La Habana. ¿Lo enterraron en el Pato, que era su...? Ahí en el Pato, sí, donde falleció en el Pato, y ahí inicialmente su entierro fue ahí. ¿De qué murió él finalmente? Jimmy Marulanda falleció de un infarto. ¿Sí? De un infarto, sí. ¿Pero fue fulminante o tuvo enfermedad progresiva? No, fue fulminante. Claro, tuvo 5 días previos, un poco enfermo, parecía que era gastritis, pero ya el día miércoles estuvo como mejor y cuando en la tarde sobrevino el infarto. Se lo llevó. ¿Cuántos hijos tuvo Marín o Marulanda? Manuel fue un hombre que tuvo bastantes hijos, una camada de 14 hijos. 14 hijos. Sí, señor, son 14. ¿Con usted ninguno? No, conmigo ningún hijo. ¿Y los 14 hijos dónde están? Bueno, ya hay unos bastante mayores, tienen hijos, tienen sus hogares, unos viven en Bogotá. ¿Viven aquí? Sí, en Bogotá creo, viven 3 hijos, hay unos... ¿Todos? No, hay en Medellín, en Cali, y 2 de sus hijos menores viven exactamente en el espacio de Mesetas, allá tienen un proyecto productivo, 2 de ellos viven ahí. ¿No son guerrilleros ninguno? No, ahorita sí hay 2 están en el proceso de reincorporación, están en Mesetas, y uno de ellos sí de nuevo retomó las armas. ¿Está con Iván Márquez. En Venezuela? Sí, señor. ¿Solo uno? Solo uno, sí. ¿Y todos cambiaron el apellido? Ninguno de ellos tuvo el apellido Marín ni Marulanda porque por seguridad, por protegerlos, él siempre hubo una persona, un viejo amigo de él que prestaba su apellido para el apellido de sus hijos. Sus hijos son de apellido Cruz. ¿Cruz? Cruz. ¿Todos? Todos son de apellido Cruz. ¿Y por qué escogieron ese apellido? Yo no sé por qué Manuel escogió ese apellido, pero esos son los apellidos, el apellido de sus hijos. ¿Y viven aquí en Bogotá algunos? Algunos viven acá en Bogotá. ¿Son profesionales? Unos son profesionales, otros no. En Medellín hay una que fue incluso a estudiar a Rusia. En Cali vive también otra hija, pero yo no sé exactamente su carrera. Una hija de él. Ah. Sí, señor, una hija. No de usted, sino de él. De él, sí, una hija de él. Y todos, digamos, al margen del que me dijo que siguió en
que siguió con Iván Márquez, sí, todos ya están en la vida civil. Todos, absolutamente todos, sí, sí, sí. Y nadie sabe que ellos son ellos. No, porque no tienen, por ejemplo, por apellido no se sabe, ¿no? Sí, porque por supuesto. Sí. Pero ni usted. No, yo sí los conozco a todos. ¿Ah, sí? Sí, a todos los conozco. Todos. ¿Y se reúnen? Ahora último no, pero cuando estábamos, por ejemplo, en la época del despeje en la zona del Caguán, allá fueron sus hijos a visitarlo. ¿Ellos tienen protección o no? No. Porque nadie... Solamente quienes están en el espacio territorial, ¿no? A los dos que usted me dice. Ellos sí tienen medidas de protección. Los demás que están aquí en Bogotá. No, ellos sí son personas comunes y corrientes que trabajan, que tienen su hogar. Y que nadie, excepto ellos o sus esposas, saben que son hijos de Marulanda. Nadie sabe, sí. Sus amigos cercanos saben que son hijos. ¿Y usted? Sí. Y mire, ¿cuántos años vivió usted con Marulanda? Bueno, gran parte de los años que tengo, pasé al lado de Marulanda, 24 años. 24 años. Sí, señor. Usted entró a la guerrilla a los 17. 17 años, sí. Quería estudiar, quería ser una médico. Por mi padre, ¿no? Mi padre era el tegua de la vereda. Era el médico. El médico de la vereda, entonces yo quería ser como mi papá. Ese era mi sueño. ¿De las FARC? No, mi papá era liberal. Liberal, así, como te estoy diciendo, liberal, rojo, rojito, como decimos nosotros. Pero nunca fue de las FARC. No, nunca. Mire, nunca. Si un día usted quisiera llevarle flores a la tumba de Marulanda, Marín, Tirofijo, no podría. Usted. No podría porque no sé dónde está, pero el día que sepa lo haré. ¿Quién sabe? No, eso está muy compartimentado. Mi pregunta es, no quiero que me diga quién sabe, sino, ¿usted sabe quién sabe? No, yo no sé quién sabe. No. Es decir, usted ya nunca sabrá en dónde están. Cuando de pronto algún día que de la dirección, porque esto es compartimentado, se logre saber, o de pronto traer, o poner en un sitio su osamenta, de pronto nos digan, pero mientras tanto estamos así que no sabemos. Pues es que yo no sé. Él significó 50 años de historia en Colombia, 50 años de guerra. Más. Yo diría que más, desde el 1948. Imagínese. ¿Y el mono se llevó el secreto a la tumba? El mono envió, el mono es quien dio la orden o la orientación, pero realmente quienes conocen o quienes sabrán... Pero entonces sí hay quien sepa en dónde está. Sí hay, claro que sí hay quien sepa, sí hay quien sabe. Doctora Sandra, muchas gracias. Muchas gracias. A usted y a mí, muchísimas gracias. Siempre es muy agradable compartir con usted estos momentos. Muy amable, senadora, muy querida. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los invito a que continúen aquí en Noticentro 1. CMI. Noticentro 1, CMI. Gran acuerdo político propone gobierno a los partidos ante hundimiento hoy de la reforma política. Ministro del Interior, Alfonso Prada, dice que es necesario un consenso para mejorar funcionamiento de los partidos. Comisiones económicas del Congreso tumban facultades del presidente sobre tarifas en plan de desarrollo. Capturan a comandante de policía de Caquetá que permitió retención de policías. Yo nunca estuve secuestrado, dice sobre ese episodio el ministro del Interior. Grave desplazamiento de ex-FARC por presión de disidentes en mesetas. Habrá cumbre, irá el presidente. Cuarta reunión de presidentes Petro y Maduro en Caracas. Alcaldesa de Bogotá arremete contra la policía y denuncia que estafa a Bogotá. Designada terna para que Congreso Cafetero elija nuevo gerente de la federación. La reforma pensional es insostenible, asegura Asofondo. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. El gobierno retiró del Congreso su reforma política, pero invitó a todos los partidos, tanto de oposición como de la coalición, a buscar un gran acuerdo nacional para presentar un nuevo marco constitucional para el funcionamiento de los partidos políticos.
En la Comisión Primera del Senado, por decisión unánime de sus integrantes, se archivó hoy la reforma política ante las fuertes discrepancias entre las bancadas del uribismo y el vargasyerismo que se aliaron y las de la coalición de gobierno. El ministro Alfonso Prada propuso un gran acuerdo político para presentar un nuevo proyecto que además cumpla con los acuerdos firmados con las FARC. Van 3 gobiernos intentando el tema y nosotros tenemos que perseverar, tenemos el tiempo, la paciencia y toda la solidez necesaria para poder convocar un acuerdo que nos permita cumplir la palabra de los acuerdos y avanzar en una reforma lo mejor posible. Los sectores de oposición al proyecto celebraron su victoria. Dicen que el entierro fue hoy, pero la reforma murió ayer. Les hundimos la reforma política que ellos habían presentado y que solo buscaba favores para estos politiqueros. Y ojalá sirva de experiencia para que sean muy conscientes de que las reformas constitucionales deben generar consenso, no imponerse. Y definitivamente pierde el gobierno, que era el autor, el impulsor y su bancada, que la dejaron votada después de haber firmado la ponencia. El presidente del Congreso, Roy Barreras, advierte que el gobierno Petro tramitará una nueva reforma política. Celebrarán algunos, efímeramente en estos meses, que mantienen el sistema como está. ¿Acaso les gusta a los colombianos la política de hoy? Clientelar, clientelista, de clanes, de microempresas electorales, con una lista abierta a la penetración del narcotráfico y de la corrupción. Las listas cerradas, la paridad de género y la prohibición de financiación privada a las campañas políticas, así como la posibilidad de que los congresistas pudieran ser ministros, llevaron al fracaso a esta reforma. Aprueban en primer debate el Plan Nacional de Desarrollo con eliminación de facultades extraordinarias para el presidente Petro. Después de 3 días de discusión, las comisiones económicas del Congreso de la República se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo. De 10 facultades extraordinarias se avalaron 4 propuestas, las cuales van encaminadas al impulso de la política social del país. Colombia, potencia mundial para la vida. Muchas gracias. El funcionario señaló que las iniciativas rechazadas por las comisiones económicas del Congreso serán nuevamente propuestas para el segundo debate en el Congreso de la República. Realmente era un tema más de tener un solo artículo, diferentes facultades para temas específicos. Eso es lo que desglosamos en diferentes artículos y queremos que todos los congresistas queden tranquilos porque son unas facultades para mejorar el funcionamiento del Estado. El Gobierno Nacional insistirá ante el Congreso de la República en sus propuestas. Lo que se va a tratar de hacer es acotar algunas facultades, como ya lo habíamos hecho en las comisiones previas, para puntos, digamos, específicos. Creo que eso es lo que vendrá previo al segundo debate, cómo se logran acotar algunas facultades. Los ejes fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo se fundamentan en la equidad y la sostenibilidad social. Es encontrar diferentes herramientas para los colombianos de bajos ingresos, encontrar herramientas mucho más eficientes en las transferencias monetarias, para la economía popular, permitir mecanismos de contratación que faciliten la inserción de más del 50% del país que está en la informalidad. La discusión pasa a segundo debate en la plenaria del Senado y la Cámara de Representantes. Fue capturado en los últimos minutos el coronel de la policía Javier Antonio Castro, comandante del departamento de Caquetá, por el delito de omisión de auxilio en el secuestro de 80 policías. El comandante de la policía del departamento de Caquetá, coronel activo Javier Antonio Castro, quien estuvo a cargo de los 80 uniformados que fueron secuestrados en San Vicente del Caguán por un grupo denominado Guardia Campesina, fue capturado por orden de un juez de la Justicia Penal Militar y Policial. El delito que compromete al coronel de la policía encargado de todo un departamento es por omisión de auxilio. El juzgado 181 de Instrucción Penal Militar inició investigación en contra del coronel Javier Antonio Castro Ortega, comandante de policía del departamento de Caquetá. El coronel fue citado a diligencia de indagatoria, a la cual no compareció, y sin conocerse el motivo de su inasistencia, el juez ordenó su captura. CMI conoció que la captura es con fines de indagatoria. Una vez surta la misma, el juez podrá decidir si lo deja libre o no. El coronel de la policía no se presentó, según fuentes consultadas, por una calamidad familiar, la muerte de su padre. El secuestro de los policías se presentó entre el 2 y el 3 de marzo, donde en medio de una jornada de violencia perdieron la vida el subintendente Ricardo Arley Monroy Prieto y un campesino identificado como Carlos Duarte. Por su parte, la Fiscalía General Penal Militar y Policial responsabilizó de la decisión al juez 66 del Ejército y de la Policía 181. El juez 66 de Instrucción Penal Militar y Policial, encargado del despacho 181 con sede en Florencia, en su autonomía judicial bajo la Ley 522 de 1999, es el responsable de las decisiones correspondientes. El juez que tomó la decisión lleva un mes en el cargo. Está reemplazando al oficial que está de vacaciones.
El ministro del Interior, Alfonso Prada, le salió hoy al paso a la afirmación que hizo en Noticias Caracol el director de la Policía, general Henry Sanabria, en el sentido de que el vocero del gobierno nacional tuvo que canjearse para salvar la vida de 78 policías secuestrados a principios de este mes en San Vicente del Caguán. El ministro del Interior, Alfonso Prada, sigue dando explicaciones sobre lo acontecido a principios de marzo en el corregimiento de Los Pozos, San Vicente del Caguán, luego de que miembros de una supuesta guardia campesina secuestraron a 78 policías y a funcionarios de la petrolera china Emerald Energy. Dijo que él no estuvo secuestrado nunca, como lo insinúan hoy en redes sociales las declaraciones del director de la policía. No estuve secuestrado, ni ningún ministro estuvo secuestrado. Si ustedes escuchan con tranquilidad, con claridad, la declaración del señor director general de la policía, el general Sanabria, dice literalmente: los altos funcionarios no estuvieron secuestrados. Él utiliza la palabra secuestro en la declaración que ha dado a los medios, refiriéndose a que, según su opinión, los miembros de la policía que estuvieron en Los Pozos en medio de este conflicto social tan delicado, fueron secuestrados durante 48 horas por el movimiento campesino, y el presidente ha señalado que allí ocurrió una asonada que terminó con la desgraciada muerte de un miembro de la policía, un subintendente, y con la muerte de otro campesino. Recordó Prada que el presidente Gustavo Petro dio la orden de que no hubiera intervención de la fuerza pública para evitar que hubiera un número significativo de muertos del lado de la fuerza pública y de los protestantes. La senadora Sandra Ramírez, exintegrante de las FARC, reveló la cifra de excombatientes que han sido desplazados de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Dijo que suman 1.000. En diálogo con CMI, la senadora Sandra Ramírez del Partido Comunes, excombatiente de las extintas FARC, reveló las cifras de personas que han sido desplazadas de los denominados espacios territoriales de capacitación y reincorporación, los cuales hay 24 en el país. Vea, yo creo que aproximadamente llevamos ya 1.000 personas desplazadas entre niños, niñas, adultos y adultos mayores, de 3 espacios que han sido ya desplazados. También se refirió a la crítica situación que se está presentando en el espacio territorial de Mesetas en el departamento del Meta. Tenemos una situación muy, pero muy delicada de amenazas a un espacio territorial que ha cumplido con el proceso de reincorporación, pero que este proceso de reincorporación también ha traído estas dificultades que hoy tenemos por falta de garantías. Cada día son más los excombatientes que son asesinados en el país. Este año llevamos 16 asesinatos, lo que ha ocurrido este año, pero en el periodo más fuerte para nosotros lo vivimos en el periodo, en el cuatrenio del expresidente Duque, donde se presentaron más asesinatos. En total tenemos 66 asesinatos de sueños de paz que fueron truncados violentamente. Y a Mesetas Meta viajará el presidente Gustavo Petro para atender personalmente la situación que por amenazas de muerte afecta a cientos de desmovilizados de las FARC. Irá acompañado de varios ministros la semana entrante. Tan crítica es la situación para 200 familias de desmovilizados de la guerrilla de las FARC que se encuentran hoy en el espacio territorial de reincorporación de Mesetas en el departamento del Meta, que el propio presidente Gustavo Petro irá con varios ministros a ofrecer seguridad a sus vidas. Ha tomado la decisión de personalmente el ir a verificar y de instalar el PMU, el puesto de mando unificado, para con el ministro del Interior y todas las entidades resolver esa difícil situación, pero no solo de esta zona del país, sino plantear una política estratégica para la seguridad de todos los firmantes de paz. La decisión fue adoptada después de reuniones del presidente Gustavo Petro con Rodrigo Londoño, excomandante de las FARC y hoy presidente del Partido Comunes, quien le expresó su preocupación por las amenazas que hacen contra sus compañeros que dejaron las armas las disidencias de alias Iván Mordisco. El ex jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko, aseguró que el Estado les incumplió para implementar el acuerdo de paz y que por eso en muchas regiones están asesinando a los firmantes de paz. Sobre la situación en el espacio territorial de Mesetas, dijo que la semana próxima irá con el presidente Petro, pero que ya es tarde. En un conversatorio titulado La verdad del conflicto, el exjefe de las FARC, Rodrigo Londoño Timochenko, dijo que el Estado colombiano no se preparó para la implementación del acuerdo de paz. El primer día el Estado colombiano lo incumplió. Hoy los compañeros de Mesetas hablando en la CECIVI, el dolor con que hablaron, el sentimiento con que hablaron, porque a pesar de todo les va a tocar desplazarse.
El 29 vamos a ir con el presidente allá a Mesetas, pero ya es tarde. Sobre la paz total, dijo que es necesario tomar en cuenta el acuerdo de La Habana y soltó una frase que abre la discusión sobre la suerte de los firmantes asesinados. Al gobierno Duque lo que menos le interesaba era que nos pasara algo. Yo incluso, creo que se lo dije al presidente ahorita en la conversación, yo me sentía más seguro en el gobierno de Duque que en estos momentos. Al final, una queja contra el expresidente Santos. La mezquindad del gobierno Santos impidió que los compañeros se hubieran sumado, no que se hubieran subido al mismo bus, pero por lo menos hubieran seguido detrás de nosotros. Insistió en la necesidad de hacer pedagogía sobre la paz total para que ésta no fracase. Entre tanto, el presidente Gustavo Petro viajó a Caracas para sostener un nuevo encuentro con su homólogo venezolano Nicolás Maduro, el cuarto desde que llegó a la Casa de Nariño. En el aeropuerto de Maiquetía, en Venezuela, el mandatario Gustavo Petro fue recibido por las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro para llevar a cabo una reunión de trabajo con el líder chavista. La cumbre se produjo en la Casa Cultural Aquiles Nazoa en Caracas y allí ambos presidentes hablaron sobre asuntos relativos a la cooperación económica, comercial, financiera, política y cultural entre ambas naciones. Igualmente, se habló del impacto que ha tenido la reapertura de la frontera y la reactivación de las relaciones diplomáticas entre ambos países. En esta ocasión, al primer mandatario colombiano lo acompañaron su canciller Álvaro Leiva, el embajador colombiano en Venezuela Armando Benedetti y su jefa de gabinete Laura Sarabia. Petro y Maduro se han reunido en 3 ocasiones, 2 de ellas en el Palacio Presidencial de Miraflores y la última vez el pasado 17 de febrero en uno de los puentes fronterizos que comparten los dos países, donde los mandatarios firmaron acuerdos para incrementar el comercio bilateral. En otros temas, se agrava la crisis financiera de Ultra Air. Hoy anunciaron la suspensión de la venta de tiquetes hasta el 30 de abril. La Superintendencia de Transporte dictó medida administrativa a la aerolínea. Hoy se registraron retrasos y reprogramación de vuelos en varios aeropuertos. Las principales afectaciones se dieron en las terminales aéreas de Río Negro y Bogotá. Íbamos para Santa Marta en paseo para celebrar cumpleaños. Y que estamos cumpliendo hoy 64 años de casados. Pero ¿qué vamos a hacer si no nos convino? Nos volveremos otra vez para el pueblito. La Superintendencia de Transporte dictó medida administrativa a la aerolínea para evitar una afectación mayor a los usuarios por un posible cese de operaciones. Deben activar ese plan de contingencia teniendo en cuenta la eventualidad o el riesgo de que tengan que suspender o cancelar alguna ruta o suspender o cancelar las actividades. Además, les hemos exigido un plan de operación de todas sus rutas, indicándonos y presentándonos un informe hoy en el día de hoy. Hemos convocado además un consejo directivo de carácter extraordinario para proteger los derechos para nosotros siempre prioritarios de los pasajeros. La autoridad también le ordena a Ultra informar negociaciones futuras para su capitalización, debido a que en las últimas horas JetSmart desistió de una intención de compra de la aerolínea antioqueña. Con la intervención del ESMAD y luego de 5 horas de bloqueos, finalizó la movilización convocada por las universidades públicas de Bogotá, en la que pidieron más presupuesto para la planta docente y para la infraestructura. Con el propósito de exigir más presupuesto para la educación superior, estudiantes y profesores de universidades públicas se movilizaron en Bogotá. El 80% de profesores de las universidades del país se encuentran vinculados mediante figuras que claramente representan precarización. Por ejemplo, OPS, que no debería ser, está prohibido según la Corte Constitucional y sigue siendo. No sobrepasamos teniendo doctorado 4.200.000 al mes. Cerca de 2.000 personas protestaron desde las universidades Pedagógica Nacional y Distrital con destino al Ministerio de Educación. Los edificios en este momento se están cayendo, los compañeros tienen que ver clases prácticamente entre el barro, se nos mete el agua dentro de las universidades, hay un déficit presupuestal de más de 120.000 millones que necesitamos para poder cubrir la planta docente. Durante el recorrido se registraron algunos actos de vandalismo contra entidades públicas y estaciones de Transmilenio.
Aseguran que no se trata de una marcha contra el gobierno Petro, sino que buscan pedir participación en la reforma a la Ley 30 de Educación Superior. Como ya somos gobierno, no debemos abandonar las calles, no debemos dejar al gobierno solo en las calles, porque también lo que estamos haciendo acá es defender la iniciativa del gobierno de hacer una reforma integral a la educación. La jornada que paralizó el sistema Transmilenio por varias horas sobre la troncal de la calle 26 terminó con la intervención del SMAT. La reforma al Código Electoral avanzó hoy en la Comisión Primera del Senado con la aprobación en menos de 2 horas de 211 de los 277 artículos del nuevo marco jurídico para las votaciones en Colombia. Esto sucedió después de la tormentosa sesión sobre la reforma política. La Comisión Primera del Senado tramitó en calma gran parte del nuevo Código Electoral, que contiene artículos de la reforma que el año pasado fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional debido a vicios de trámite. Quedaron pendientes para el martes temas controversiales como el voto electrónico, la centralización de las autenticaciones en la Registraduría Nacional y la extensión de la jornada de votación. A este proyecto se le opone el Centro Democrático, pero la bancada de Cambio Radical, que también es de oposición, lo apoya. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, acusó a la Policía Nacional de estafar a la capital por quitarle 1.500 uniformados entrenados y pagados por Bogotá. Durante la rendición de cuentas de los 3 años de gobierno, la alcaldesa Claudia López sorprendió con una denuncia sobre una estafa de la Policía Nacional a Bogotá. Me parece una estafa a Bogotá y lo quiero denunciar en esta rendición de cuentas. Con sus impuestos, nosotros pagamos la formación de 3.000 nuevos policías. ¿Y cómo les parece que ya se llevaron 1.500? En común acuerdo con el gobierno pasado, la capital pagó la formación de 3.000 policías, pero se llevaron la mitad para otras ciudades del país. Bogotá no puede seguir gastando los impuestos de los bogotanos en la Policía Nacional, que debería financiar el Ministerio de Defensa, para que además nos tumben, nos hagan una trampa de llevarse a los policías que nos habían dicho que iban a dejar en Bogotá. Pero ¿cuáles son los pendientes de la alcaldesa Claudia López a 9 meses de terminar la gestión? Según la veeduría distrital, las fallas en la plataforma Docdata para el pago de impuestos, la incertidumbre sobre el futuro del metro, la contratación del corredor verde y del cable en San Cristóbal, además del incremento en las cifras de acoso callejero hacia las mujeres, son los saldos en rojo de la mandataria. Preocupa que 9 de 10 mujeres sienten miedo de sufrir alguna agresión sexual en el espacio y el transporte público. Cifras alarmantes que nos llevan a proponerle hoy, señora alcaldesa, que propongamos conjuntamente la radicación de un proyecto de ley que tipifique el acoso callejero. Durante el gobierno de Claudia López, más de 1 millón de hogares han recibido transferencias monetarias, 230.000 mujeres se han beneficiado con las 16 manzanas del cuidado, 30.000 jóvenes con becas y 26.000 personas en el programa Jóvenes a la U. Se construyeron 23 colegios, 20 de ellos entregados. Entró en operación La Rolita, el operador público de transporte y el nuevo comando de la Policía de Bogotá. El Consejo Nacional Electoral aprobó hoy las personerías jurídicas de otros 2 partidos, las organizaciones políticas de Federico Gutiérrez y de la senadora Clara López Obregón. Las 2 agrupaciones denominadas Creemos del ex candidato Fico Gutiérrez y Todos Somos Colombia de la señora López Obregón pasan a engrosar la lista de más de 30 partidos y movimientos políticos legalmente reconocidos en Colombia. El Consejo Electoral dijo en su decisión que el fortalecimiento de las garantías políticas y la apertura democrática contribuyen a la modernización de la organización del régimen electoral, situación que propicia una mayor participación de la ciudadanía en los debates electorales. La Jurisdicción Especial para la Paz escuchó hoy los reclamos de 35 víctimas de los pueblos indígenas de La Guajira relacionadas con el macrocaso de falsos positivos. Integrantes de los pueblos Wiwa, Wayú y Cogi, con familiares asesinados y presentados como bajas en combate, denunciaron los crímenes cometidos por hombres del grupo de caballería mecanizado Juan José Rondón, que opera en La Guajira. El ejército, ¿por qué ponía la mira en los pueblos indígenas? Nosotros éramos el blanco de esa gente. Se iban allá a matar a los indígenas, se iban a matar a los guayú allá también. Ellos iban a las comunidades a masacrarnos, a decirnos que ellos eran el ejército y detrás de ellos iban los mochacabezas. ¿Y quiénes eran los mochacabezas? Los mochacabezas, decían ellos, que eran
las AUC. Según la JEP, hasta 2020 el país registró a 5.011 víctimas indígenas del conflicto armado. Al menos 2.300 de ellas son por asesinato. Otra masacre se perpetró en Colombia. 4 personas de una misma familia fueron asesinadas por hombres que aún no han sido identificados. El homicidio múltiple se presentó en el municipio de El Rosario, en el departamento de Nariño. Según cifras de Indepaz, este año se han cometido 26 masacres. Avanza en Buenaventura la reunión entre la Comisión del Gobierno y los manifestantes que tienen bloqueada la vía de acceso al puerto. Los líderes de la protesta exigen el cumplimiento del acuerdo de paz. Aseguran que en la zona rural de Buenaventura están aumentando los hechos de violencia. La reunión completa más de 12 horas y las partes buscan soluciones para levantar el bloqueo del puerto más importante en el Pacífico, que ya genera escasez de gas y de otros productos de la canasta familiar. Un juez le hizo un fuerte llamado de atención a la Fiscalía por supuestas anomalías en el proceso al excomandante de la Policía de Bogotá, general retirado Humberto Guatibonza, vinculado con Chuzadas. El excomandante de la Policía de Bogotá, general retirado Humberto Guatibonza, es señalado por la Fiscalía de supuestamente hacer parte de una organización dedicada a hacer interceptaciones ilegales. Sin embargo, pese a las graves acusaciones contra el oficial, el juez del caso le hizo un duro reclamo a la Fiscalía, dado que el proceso lleva 5 años sin resultados. Profunda preocupación a este funcionario judicial que los juicios se adelanten sin la lealtad debida. No es un hecho nuevo, doctor Valcárcel. En la audiencia en la que se esperaba que arrancara el juicio, el juez también negó una petición de la defensa de Guatibonza para cerrar el caso, por lo que el proceso continuará. El presidente del Grupo Éxito, Carlos Mario Giraldo, le pidió al Congreso revisar con máxima responsabilidad la reforma laboral, esto para no afectar la generación de empleo. Desde la Asamblea General de Accionistas convocada en Envigado, Antioquia, el presidente del Grupo Éxito, Carlos Mario Giraldo, le pidió al Congreso responsabilidad en el análisis de los recargos de horas nocturnas y dominicales y recordó que el sector servicios representa el 18% de los empleos en el país. Hoteles, restaurantes, cafeterías y almacenes de comercio generan 26 de cada 100 empleos y es un sector que trabaja de noche y que trabaja los fines de semana. Entonces, si estos recargos no se hacen responsablemente, vamos a afectar mucho un sector que además es fundamental para el turismo, que es un sector que se quiere promover. Sugirió analizar con detalle las cuentas para que una eventual reforma laboral no vaya a provocar una reducción en la base de los empleados. Por su parte, Fenalco Bogotá prendió las alarmas por los efectos de la reforma laboral en la capital. Según el gremio, 200.000 empleos se perderían y los productos y servicios se encarecerían un 30%. Fenalco Bogotá hizo un análisis del impacto que tendría la reforma laboral propuesta por el gobierno Petro en la capital. El resultado es desalentador. Se van a perder cerca de 200.000 empleos. Y es que esta reforma, aunque tiene muy buenas intenciones, va a tener un efecto realmente preocupante sobre diferentes empresas, especialmente todo lo que tiene que ver con comercio y servicios. Según el gremio, en caso de aprobarse esta ley, las empresas que trabajan después de las 6 de la tarde y los fines de semana completos tendrían sobrecostos de más del 30% en la operación. Van a haber un recargo nocturno que afecta en lo que tiene que ver con la consecución de nuevos empleados y esto al final termina generando una mayor inflación porque esos sobrecostos pues no los puede cubrir el comerciante, tiene que traspasarlo, tiene que trasladarlo al consumidor final. La ley acabaría con exitosas iniciativas comerciales como Bogotá 24 horas y Bogotá Despierta. La secretaria de Ambiente de Bogotá declaró esta noche alerta preventiva por contaminación en el suroccidente de la capital. Esta medida se toma porque las estaciones Carvajal, Sevillana, Kennedy y Fontibón han registrado altas concentraciones de material particulado. Si bien la alerta no genera restricciones de movilidad ni de industria, las autoridades recomiendan usar tapabocas debido a posibles síntomas respiratorios, también no hacer ejercicio al aire libre en horas pico de la mañana y de la noche y piden a las empresas de la zona promover el teletrabajo. El ingenio del Cauca aumentó la producción de energía gracias a la ampliación de su planta cogeneradora.
Desde el año 1997, el ingenio del Cauca genera a partir del bagazo de la caña de azúcar su propia energía, suficiente para autoabastecerse y entregar el excedente al sistema interconectado nacional. Pero con esta ampliación duplicó su producción de energía, logrando cubrir las necesidades de municipios aledaños. Va a ser principalmente de la región porque la energía suele ir y buscar el sitio más cercano cuando van las redes, o sea que va a ser aquí en el norte del Cauca y en el Valle del Cauca, y más o menos es el equivalente a lo que estamos entregando a la República de unas 300.000 personas, o una población de 300.000 personas. El proyecto consiste en la ampliación de la planta cogeneradora de energía más grande del país, que generará 32 millones de kilovatios excedentes al mes. La contribución a la sostenibilidad de este proyecto es el resultado de las 850.000 toneladas de bagazo de caña que se aprovechan al año, promoviendo de esta manera la energía circular. 4 personas muertas, entre ellas un menor de edad y una mujer, así como 28 pasajeros heridos, dejó un siniestro vial en la vía que del departamento del Chocó conduce a Pereira. El bus que cubría la ruta Condoto-Medellín se volcó en el sitio conocido como Puente La Cruz, en el municipio Apía, en Risaralda. Al parecer, luego de que se presentaran fallas mecánicas y el conductor perdiera el control del vehículo. De los lesionados, 14 personas fueron remitidas a centros asistenciales de Pereira por la gravedad de sus lesiones. La Fiscalía decomisó con fines de extinción de dominio 9 bienes de presuntos socios del narcotraficante alias Matamba. De acuerdo con la Fiscalía, los activos están valorados en 2.700 millones de pesos y habrían sido adquiridos con recursos del Clan del Golfo, como pago por la fuga del narcotraficante. A los 102 años falleció el abogado y excongresista Samuel Moreno Díaz. Moreno Díaz fue integrante de la ANAPO y diputado por Santander. Estaba casado con María Eugenia Rojas, conocida como La Capitana. Era el padre de Iván Moreno, exministro y exalcalde de Bucaramanga, y de Samuel Moreno Rojas, exalcalde de Bogotá, quien falleció el mes pasado. Donald Trump se mantiene desafiante en sus redes sociales mientras continúa la investigación por el presunto pago para comprar el silencio de una estrella del cine para adultos. Más de 1 millón de manifestantes salieron a las calles en Francia durante la 9ª jornada de huelga contra la reforma pensional. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El expresidente estadounidense Donald Trump se mantuvo desafiante este jueves en sus redes sociales mientras continúa la investigación por un presunto plan de pago por el silencio a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels. Trump aseguró en su red social Truth Social que es 100% inocente. El director ejecutivo de la red social TikTok, Shou Zhishu, fue interrogado en un comité del Congreso de Estados Unidos en momentos en que los legisladores evalúan un posible veto a la red de videos cortos por preocupaciones de seguridad. Xu, con escepticismo, respondió que TikTok prioriza la seguridad de sus usuarios jóvenes y negó las acusaciones de que es un riesgo para la seguridad nacional. Francia vivió la 9ª jornada de huelgas contra la reforma a las pensiones. Varias ciudades tuvieron bloqueos en las carreteras, cierre de algunas escuelas y comercios e interrupciones en los servicios de trenes. En la capital francesa, las autoridades se enfrentaron con los manifestantes. Según el Ministerio del Interior, más de 1 millón de personas salieron a protestar. La Federación Nacional de Cafeteros definió la terna para la elección de quien estará a cargo de la gerencia de la agremiación. La sesión en pleno del Comité Directivo de la Federación Nacional de Cafeteros evaluó las hojas de vida que definió la terna para el nuevo gerente de la agremiación en reemplazo de Roberto Vélez. Los 15 comités cafeteros del país, que representan las zonas productoras de café, definieron los mejores perfiles que continuarán en el proceso. Los aspirantes seleccionados tienen experiencia en el sector público y privado. Aparecen Germán Alberto Bahamón, actual gerente de Apple Colombia y fue director de la Caja de Vivienda Popular de Bogotá bajo la administración de Enrique Peñalosa. Se suman Santiago Pardo Salguero, embajador de Colombia en Japón y gerente de la Oficina para Asia de la Federación de Cafeteros. La cuota femenina está a cargo de Sandra Morelli, ex Contralora General de la República. Los comités cafeteros tendrán que evaluar sobre la terna para la elección del nuevo gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. El presidente de la Asociación de Fondos Privados de Pensiones afirmó que la reforma radicada en el Congreso es insostenible.
Una de las fuertes críticas a la reforma pensional es la de Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, quien advirtió que de ser aprobada, los jóvenes que hoy cotizan serían los más afectados. Esta es una reforma que es insostenible en el mediano plazo. Habrá que pagar más impuestos, reducir beneficios, como aumentar la edad de jubilación, como aumentar el número de años de cotización o reducir el monto de las pensiones, ¿no? Y como voy a explicar esto por qué es, porque no tiene en cuenta la transición demográfica. También alegó que desaparece la libre elección de los afiliados al sistema de pensiones y aumentaría el déficit fiscal del pago de pensiones por parte del Estado. Le da caja al gobierno y convierte esto en un déficit creciente que llega a más de 3,5 puntos del PIB, ¿no? para los próximos gobiernos, ¿no? Entonces es caja, y en ese sentido esto parece más una reforma fiscal que una reforma pensional, ¿no? Porque le da plata de corto plazo al gobierno y durante unos años, ¿no? Pero después esto se aumenta, y esa brecha habrá que llenarla en alguna forma. Le pide al gobierno que en la reforma que se pretende realizar a Colpensiones se saque del ambiente político a esta administradora pública. El expresidente de Colpensiones, Mauricio Olivera, apoya la reforma pensional radicada en el Congreso. La única propuesta que realiza es disminuir el monto de cotización que iría a Colpensiones. El único reparo del expresidente de Colpensiones, Mauricio Olivera, sobre la reforma pensional es el monto de la cotización que sería administrado por el sistema público. Es necesario entender muy bien bajo qué criterios funciona el modelo financiero del Ministerio de Hacienda para entender si esos 3 salarios mínimos son mucho y ponen en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema o no. Esta reforma de pilares se empezó a discutir hace 10 años y hace 10 años se hablaba de un salario mínimo. Entonces esa revisión sí es necesaria para garantizar la sostenibilidad financiera. El sistema de pilares contemplado en el documento, asegura el exfuncionario, es un modelo ejemplar a nivel mundial. La reforma incluye elementos que buscan aumentar la cobertura, la pensión anticipada. Si coticé más de 1.000 semanas, llego a 65 años y no logro las 1.300, me pagan la pensión y me descuentan lo cotizado. Aumenta cobertura, la cotización por semanas, la pensión familiar, crear un fondo de ahorro con parte de lo cotizado, un fondo de ahorro que toca revisar muy bien cuál es el modelo financiero, pero digamos da la tranquilidad de que la plata no la van a coger y la van a gastar en otras cosas. La representante Carolina Arbeláez reveló hoy que existe un contrato de asesoría jurídica para definir la compra de gas de Colombia a Venezuela. A través de un derecho de petición, Ecopetrol le confirmó a la congresista Carolina Arbeláez la existencia de un contrato con una firma española para revisar la compra de gas desde Venezuela. Es una firma española, Eversheds. Este es un contrato de asesoría jurídica, pero básicamente lo que se evidencia en la justificación y en el objeto del contrato es que esta firma se debe encargar de hacer la identificación de los negocios en Venezuela para la importación de gas. La congresista pidió explicaciones al gobierno. Hay un propósito claro de importar gas desde Venezuela. Felipe Bayón, escuchamos el presidente saliente decir que no es necesario que Colombia importe gas desde Venezuela porque tenemos una mejor calidad de gas en Colombia y que somos autosuficientes. La legisladora dijo que hay que esperar el informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos para revisar cómo están las reservas de gas natural en el país. Por segunda vez, la empresa Metro de Bogotá amplió el plazo para que el consorcio chino cumpla con los requisitos para la entrega de los estudios de ingeniería de detalle. Los chinos tienen plazo hasta el 30 de marzo para entregar el aval de la interventoría de la totalidad de los estudios y diseños de detalle de la primera línea del Metro de Bogotá, pero 7 días parecen insuficientes para cumplir con esta obligación, por lo que la empresa Metro les dio 15 días más. De no cumplir con el nuevo plazo, el consorcio se expone a una millonaria multa. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 2,17%
a 1.096 puntos. La acción del Grupo Bolívar fue la que más subió, con una valorización de 3,3% a 61.980 pesos. La acción de Ecopetrol fue la que más bajó, con una pérdida de 4,82% a 2.292 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Nutresa, al movilizar más de 24.000 millones de pesos, con una variación negativa de 2,55% a 46.960 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.755 pesos con 12 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.580 pesos y la venden en 4.650 pesos. Un euro cuesta 5.153 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 74 centavos. El azúcar se transó en 20,96 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $69 con 47 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $75 con 54 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.292 pesos.